que el poder era solo cosa de reyes en la Edad Media, es porque no te han contado la historia de Leonor de Aquitania. Fue duquesa soberana de uno de los territorios más ricos de Europa, reina de Francia por elección política, reina de Inglaterra por decisión propia, y madre de 2 reyes, incluyendo a Ricardo Corazón de León. Fue mecenas del arte, guerrera en cruzadas, diplomática en guerras, y enemiga de papas y príncipes. A lo largo de su vida, Leonor desafió a su esposo, al clero, al sistema, y ganó. Pero eso no le gustó a la historia oficial, porque Leonor no fue borrada por olvido. Fue borrada por conveniencia, porque una mujer tan poderosa no podía ser un ejemplo. Hoy, en Ella fue primero, vamos a contarte cómo Leonor de Aquitania tejió y destrozó imperios. Cómo amó, gobernó, se rebeló y dejó una huella imborrable en la historia de Europa. Y te advertimos desde ya. Esto no es un cuento de hadas. Es el retrato de una mujer que hizo temblar los tronos. Dicen que el poder corrompe, pero ¿y si naces con él? Leonor nació alrededor del año 1122, en el corazón del ducado de Aquitania. Y aunque en ese mundo de castillos, cruzadas y cruzamientos dinásticos, las mujeres eran vistas como moneda de cambio, ella era mucho más que eso. Su padre Guillermo X no tenía hijos varones, pero sí una hija brillante, educada, carismática y con una herencia que haría temblar los tronos de Europa. Porque Leonor no solo heredó tierras, heredó Aquitania, un territorio más rico y extenso que el mismo dominio real francés, y con él, una responsabilidad que ningún rey pudo ignorar. Desde niña fue entrenada como un caballero. Leía Ovidio, hablaba latín, componía poesía, montada a caballo como una amazona. Era culta, astuta, seductora, y peligrosa, si eras hombre y pensaba subestimarla. Cuando su padre murió en 1137, Leonor tenía apenas 15 años, pero estaba lista. Se convirtió en la duquesa soberana de Aquitania, y su vida entró en una carrera que mezclaría política, deseo, traición y poder como pocas otras en la historia medieval. La corona francesa no tardó en tocar su puerta, o mejor dicho, en llevársela consigo. En cuestión de semanas tras la muerte de su padre, Leonor ya estaba comprometida con el heredero al trono de Francia, Luis VII, un joven rey devoto casi monástico, más preparado para un monasterio que para un matrimonio con una mujer como Leonor. Pero unir Aquitania al trono francés era una jugada estratégica, y el matrimonio se celebró con toda la pompa del siglo XII. Leonor se convirtió en reina de Francia a los 15 años, pero no sería una reina decorativa. Desde el principio se hizo notar. Hablaba, opinaba, discutía, en voz alta. En una corte francesa donde las mujeres obedecían y rezaban, ella hablaba de política, organizaba banquetes con trovadores, promovía la poesía amorosa, y defendía el derecho de intervenir en asuntos del reino. Fue ella quien impulsó la Segunda Cruzada junto a su marido, y viajó a Tierra Santa no como consorte pasiva, sino al frente, como una auténtica lideresa. Causó escándalo. Se decía que vestía como amazona, que cabalgaba al frente de las tropas, que desobedecía a los clérigos. Se decía y se susurraba, que era demasiado libre, demasiado sensual, demasiado peligrosa, y para colmo, el matrimonio no iba bien. Luis quería una esposa santa, sumisa. Leonor era fuego. Después de años de frialdad, distanciamiento y de no tener un heredero varón, la ruptura era inevitable. En 1152, el Papa anuló su matrimonio. Leonor había sido reina, pero no estaba acabada. De hecho, estaba a punto de convertirse en algo aún más poderoso. Dicen que cuando el león y la loba se unieron, Europa entera contuvo el aliento. Apenas 2 meses después de anular su matrimonio con el rey de Francia, Leonor, con 30 años y una reputación ya legendaria, hizo lo impensable. Se casó con Enrique Plantagenet, un noble 11 años menor que ella, pero con una ambición que quemaba. Enrique era conde de Anjou, Normandía y otras tierras ricas del oeste francés. Y no solo eso, estaba en la línea directa al trono de Inglaterra. Juntos, Leonor y Enrique formarían el núcleo de lo que los cronistas llamarían más tarde el Imperio Angevino, un vasto dominio que se extendía desde Escocia hasta los Pirineos, más extenso que el del propio rey de Francia. Pero esto no era una unión romántica.
Era una alianza entre dos fuerzas. Ella aportaba el prestigio, la inteligencia política y Aquitania. Él, la fuerza militar, la proyección hacia la corona inglesa, y un temperamento tan feroz como el de Leonor. En 1154, Enrique se convirtió en Enrique II de Inglaterra, y Leonor fue coronada reina, otra vez. Durante los primeros años, gobernaron como socios. Leonor administraba sus tierras, fundaba cortes, promovía la poesía trovadoresca, y daba a luz a lo que sería su verdadero legado político. 8 hijos, entre ellos Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Pero como suele pasar con los grandes imperios, el equilibrio no duraría. Enrique era infiel, violento, controlador. Leonor era libre, ambiciosa, leal solo a sus principios. Y pronto, esa alianza se convertiría en guerra. A veces el enemigo no está al otro lado del mar, sino durmiendo a tu lado. Durante años, Leonor había sido una reina activa, madre de herederos, mecenas de artistas, y símbolo de poder femenino. Pero conforme Enrique II consolidaba su autoridad, comenzó a dejarla fuera, y no solo eso. La humillaba públicamente con amantes, incluso una que muchos creían que era hija ilegítima de ambos. Leonor, duquesa por derecho, no toleraría ser reducida a sombra. Entonces hizo lo impensable. Se volvió contra el rey. En 1173, Leonor alentó y posiblemente lideró una rebelión armada junto a sus propios hijos. Enrique el Joven, Ricardo, Godofredo, todos se alzaron contra su padre. Era una guerra dinástica, pero también una guerra de principios. Una madre poniéndose al lado de sus hijos para frenar el autoritarismo del esposo. La rebelión fracasó. Enrique fue más rápido. Capturó a los nobles, aplastó las tropas rebeldes, y arrestó a Leonor. Durante casi 16 años, Leonor de Aquitania estuvo prisionera en castillos ingleses, bajo vigilancia constante. A veces se le permitía asistir a celebraciones reales, siempre bajo custodia. No podía gobernar, no podía escribir, no podía decidir. Pero nunca se quebró. El león la encerró. Pero no pudo domesticarla. En 1189, el rey Enrique II murió, y con su muerte, la jaula se abrió. Leonor tenía ya cerca de 67 años. Muchos la creían vencida, vieja, relegada a los márgenes de la historia. Pero subestimarla nunca fue buena idea. Su hijo favorito Ricardo Corazón de León, acababa de heredar la corona. Y él sabía perfectamente quién era su madre. Leonor fue liberada, y volvió al juego con la misma fuerza de antes. Durante los años que siguieron, gobernó en nombre de Ricardo mientras él estaba en las cruzadas. Fue reina regente, consejera política, negociadora incansable, se enfrentó a traiciones internas, a complots de su otro hijo Juan, y a la inestabilidad del reino. Viajó, escribió, selló alianzas, era la mente detrás del trono. Y cuando Ricardo fue capturado en Alemania, fue Leonor, no un ejército, quien logró reunir el rescate, mantener la paz y asegurar el regreso del rey, una anciana, que movía imperios con cartas, oro y diplomacia. El pueblo comenzó a llamarla de nuevo, la loba de Aquitania, porque aunque envejecía, sus colmillos seguían afilados. Leonor vivió hasta los 82 años. Una edad extraordinaria para su época. Una vida aún más extraordinaria. Después de la muerte de Ricardo, en 1199, Leonor continuó activa, asesorando brevemente a su hijo menor, Juan Sin Tierra, y ocupándose de los asuntos de su amado ducado de Aquitania. Pero con el paso del tiempo, eligió retirarse al monasterio de Fontevraud, en Anjou, no como penitente vencida, sino como una mujer que ya lo había visto y hecho todo: guerras, alianzas, matrimonios, rebeliones, nacimientos y muertes. Desde allí escribió cartas, recibió visitas diplomáticas, y fue respetada por reyes, nobles y poetas de toda Europa. Cuando murió en 1204, fue enterrada junto a su segundo esposo, Enrique II, y su hijo Ricardo, en una tumba que aún hoy puede visitarse. Pero si el mármol guarda los huesos, la historia conserva su fuego. Leonor no solo fue reina, fue artífice de imperios, mediadora de conflictos, madre de reyes,
y patrona de una de las épocas más brillantes de la poesía trovadoresca. La idea del amor cortés, del poder político femenino, del pensamiento refinado en la corte, todo eso le debe algo a Leonor. Fue mujer en un mundo de hombres, voz en un mundo de silencios, estratega en un mundo de batallas. Y aunque muchos trataron de esconder su historia entre las sombras, nosotras hoy la traemos de vuelta, porque ella fue primero. ¿Conocías la historia de Leonor de Aquitania? ¿Qué opinas de su legado? ¿Crees que una mujer así sería respetada o temida en la actualidad? Déjamelo en los comentarios y si quieres que más historias como esta salgan de las sombras, comparte este video y suscríbete a Ella Fue Primero.